Tanta. Duermo 8 horas y aún así me levanto rígido, pesado, como si no hubiera descansado nada. Antes caminaba sin pensarlo. Ahora todo me cuesta. Me canso rápido, me siento lento, como apagado por dentro. No vengo por un dolor grave. Vengo porque cada año me siento más rígido, más cansado. Mi cuerpo ya no responde como antes. No estoy enfermo, pero tampoco estoy bien. Algo dentro de mí se ha ido apagando, brillando poco a poco. Caballeros, permítanme comenzar con una pregunta sencilla pero profundamente honesta. ¿Alguna vez ha sentido que su cuerpo ya no responde como antes? Es una de las no por un características. dolor concreto, sino Las por una sensación general de desgaste, es una de las como si que fuera una nos máquina permite antigua entender el que se lenguaje ha ido corporal. oxidando por dentro. No hablo solo de las rodillas, no hablo únicamente de la espalda. Hablo de esa rigidez al levantarse, de ese cansancio que aparece incluso una de las después de dormir, de mirarse al Las espejo y notar que algo se ha es una apagado de las aunque usted no que esté nos enfermo. permite entender Soy el la lenguaje doctora corporal. Teresa Molina, especialista en urología, y desde hace más de 20 años escucho a hombres que llegan a mi consulta con la misma frase: doctora, no me duele nada grave, pero ya no Es soy una de el las mismo. características. Y quiero que escuche esto Las con atención porque es características importante. es una de las que Esa nos sensación permite no es entender el debilidad, lenguaje no es corporal. falta de voluntad, y en la mayoría de los casos no es simplemente la edad. Hoy la medicina moderna tiene un nombre muy claro para lo que usted está sintiendo. Lo llamamos Es una de las inflammaging. características. Es un proceso de Las inflamación características silenciosa y crónica es de una bajo de las grado, que nos que avanza permite con los entender el años sin lenguaje provocar una corporal. alarma evidente, pero que va endureciendo las articulaciones, ralentizando la digestión, apagando la energía y nublando la claridad mental. No es una inflamación las que le mande características. urgencias, es mucho Las más traicionera. características Es la que es le una hace de las sentir que pesado, nos permite la que le entender roba el la lenguaje agilidad, corporal. la que le hace aceptar poco a poco que esto es envejecer. Pero no debería aceptarlo tan rápido, porque cuando el cuerpo vive en un estado inflamatorio constante, todo funciona Es una de peor. las características. La circulación se vuelve Las más lenta, características los tejidos se es una de vuelven las que rígidos, nos los permite sistemas de entender el limpieza lenguaje interna corporal. pierden eficiencia, y el organismo entra en un modo de supervivencia silenciosa. Y por eso no consultan, o consultan tarde, o se Es una de las resignan. características. Permítame decirle Las algo con características absoluta claridad es una de las profesional. que nos Sentirse permite así no es entender el normal, lenguaje aunque sea corporal. frecuente. Y antes de seguir, antes de contarle casos reales que veo cada semana en consulta, necesito conocer su situación con honestidad. Es una de las Respóndame con un características. número en los comentarios. Las No escriba una características frase, es una de solo las un número. que nos permite Escriba entender el 1 lenguaje si hoy corporal. se siente con menos energía, más rigidez o más cansancio que hace 10 años. Escriba 0 si siente que su cuerpo responde igual que antes. Le leo. Es una de las Porque características. entender cómo se siente Las usted características es el primer es una de paso las para que explicarle nos qué permite está entender el ocurriendo lenguaje realmente en corporal. su cuerpo y sobre todo qué se puede hacer al respecto. Si usted ha escrito uno en los comentarios, quiero que se quede conmigo, porque lo que voy a explicarle ahora Es una de casi las nadie se lo ha características. contado con claridad. Las La mayoría de características los hombres es una creen de que las su que cansancio, nos su permite rigidez entender o el su mal lenguaje descanso corporal. se deben a una falta de fuerza, a un problema hormonal aislado o simplemente al paso del tiempo. Pero hay un sistema dentro de su cuerpo del que casi nunca se habla en Es una consulta de las y que características. es clave para entender Las por qué se siente características así. es una Me de las refiero al que nos sistema permite linfático. entender el A lenguaje diferencia corporal. del sistema sanguíneo, la linfa no tiene un corazón que la empuje, no late, no se mueve sola. Depende completamente del movimiento de la respiración profunda del calor Es y una de de la las presión características. suave de los tejidos. Las ¿Y qué ocurre características con los años es una que de nos las movemos que nos menos? permite Nos entender el sentamos lenguaje más, corporal. dormimos peor. Y ese sistema, que es el servicio de limpieza del organismo, empieza a ir más lento. Cuando la linfa se estanca, los residuos metabólicos no Es se una de las eliminan bien. características. Las toxinas Las se acumulan en los características tejidos. es una de La las inflamación que nos aumenta permite entender el y el lenguaje cuerpo entra en corporal. un estado de congestión silenciosa. Es fisiología básica. Y para que lo entienda mejor, permítame contarle un caso real. Recuerdo perfectamente a Es una de Manuel, las un paciente de características. Sevilla de Las 67 años. características Había sido es una de las carpintero toda que su nos vida, permite entender manos el lenguaje fuertes, corporal. espalda resistente. Pero cuando llegó a mi consulta, se sentó con dificultad y me dijo algo que no olvidaré. Doctora, mis rodillas suenan como las persianas viejas Es una de mi las taller. características. Manuel no venía Las enfadado, características no venía es una de asustado, las que nos venía permite cansado. entender el lenguaje Dormía mal, corporal. se despertaba varias veces por la noche y cada mañana sentía que su cuerpo estaba más rígido que el día anterior. Había probado antiinflamatorios, analgésicos, Es una de pastillas las para dormir. características. Nada Las le devolvía la características sensación de es una de ligereza. las que Al nos permite explorarlo, entender no el encontré lenguaje una lesión corporal. grave. Lo que encontré fue falta de circulación interna, tejidos congestionados y un cuerpo que llevaba años sin drenar correctamente.
Ese era su verdadero enemigo. Es una de las No características. la edad, no el trabajo duro del características pasado, es una sino de un las sistema que nos linfático permite que entender llevaba el lenguaje demasiado tiempo corporal. sin moverse como debía. Y aquí necesito hacer una pausa importante. Si este tipo de explicaciones le están ayudando a entender su cuerpo de otra manera, Es si una de valora las que se hable de características. salud masculina con Las respeto y ciencia, características es una de las suscríbase que ahora nos al permite canal. entender el Este lenguaje espacio está corporal. creado para hombres que no quieren resignarse, sino comprender qué les ocurre y qué pueden hacer al respecto. En este punto, muchos hombres me hacen la misma pregunta. Es una de las Doctora, si el características. problema es la congestión Las interna, características si el cuerpo es no una de drena las bien, que ¿por nos qué nadie permite me entender explicó el esto lenguaje antes? corporal. La respuesta es sencilla y a la vez incómoda, porque durante años nos hemos centrado en apagar síntomas, no en restaurar funciones. Y cuando entendemos que el Es una de problema las es el drenaje, la pregunta Las cambia. Y características aquí es es donde una quiero de las introducirle que un nos recurso permite entender el terapéutico tan lenguaje antiguo corporal. como eficaz, tan sencillo como malentendido. No es una pastilla, no se toma por vía oral y no actúa desde fuera hacia adentro, Es una sino de las desde la piel características. hacia los tejidos Las profundos. características Hablo del es aceite una de de las ricino. que nos Sé lo permite que puede entender el estar lenguaje pensando. corporal. Eso suena a remedio antiguo, y tiene razón. Pero que sea antiguo no significa que sea incorrecto. Significa que fue olvidado cuando llegaron soluciones Es una más de las rápidas, características. aunque no siempre más Las eficaces. características Desde el es punto una de de las vista que nos científico, permite el entender aceite el de lenguaje ricino destaca corporal. por un componente muy particular, el ácido ricinoleico. Este ácido graso tiene una estructura molecular única que le permite interactuar con los tejidos Es una inflamados de las y características. enviar una señal Las bioquímica muy características concreta, es una de relajación, las que nos drenaje y permite reparación. entender el lenguaje No corporal. actúa como un analgésico que bloquea el dolor durante unas horas. Actúa modulando la inflamación local y favoreciendo la circulación en la zona donde se aplica. La ciencia Es una de moderna ha las observado características. algo muy interesante. Las Cuando características ciertos es compuestos una de las lipídicos se que nos aplican sobre permite la entender piel el en lenguaje condiciones corporal. adecuadas, pueden atravesar la barrera cutánea y alcanzar capas más profundas. A esto lo llamamos absorción transdérmica. La mayoría de los aceites Es una comunes de se las quedan en la características. superficie, Las hidratan, características protegen, es una de las pero no que llegan nos al origen permite del entender el problema. lenguaje El corporal. aceite de ricino, en cambio, por su densidad y afinidad con los tejidos, tiene la capacidad de penetrar y actuar allí donde la inflamación se ha vuelto crónica. Músculos rígidos, Es una de las ligamentos características. congestionados, zonas Las con mala características circulación. es una Por de eso, las cuando se que nos utiliza permite entender el correctamente, lenguaje no solo corporal. alivia molestias articulares, sino que también estimula el drenaje linfático local, algo fundamental cuando el cuerpo lleva años acumulando residuos. Y quiero Es una de subrayar las algo características. importante como médica. Las Esto no es características magia, es una es de las que fisiología nos permite aplicada. entender el lenguaje Cuando mejora corporal. la circulación en una zona, llega más oxígeno, se eliminan mejor los desechos, los tejidos recuperan elasticidad y el sistema nervioso local reduce su Es una de señal de las alarma. características. Por eso muchos Las pacientes notan características primero una es sensación una de de las calor que nos agradable, permite luego entender el ligereza lenguaje y más corporal. adelante movilidad. Y eso es clave entenderlo. El cuerpo necesita tiempo para reaprender a fluir. Como médica debo aclarar que este enfoque no Es sustituye una de una las evaluación características. médica individual Las ni los características tratamientos indicados es una por de su las profesional que de nos confianza. permite entender el Pero cuando lenguaje se le dan corporal. las condiciones adecuadas, responde. Pero cuando se le dan las condiciones adecuadas, responde. Ahora que ya entiende por qué el cuerpo se congestiona y qué hace Es diferente una al de las aceite de ricino, llegamos a la Las parte más importante. características es El una de cómo, las que nos porque en permite medicina entender el lenguaje no basta corporal. con saber qué usar. Hay que saber cómo aplicarlo para que el cuerpo responda. Y aquí quiero ser muy clara. El efecto del aceite de ricino no depende solo Es del una de aceite, las características. depende del entorno Las fisiológico que usted características crea en su cuerpo. es una de las Uno de que los nos factores permite más entender el importantes lenguaje es el corporal. calor terapéutico. Desde la fisiología sabemos algo fundamental. El calor suave y sostenido dilata los capilares, aumenta el flujo sanguíneo Es una de local las y características. mejora la absorción Las transdérmica de características sustancias es lipídicas. una de las que Por nos eso el permite calor se entender el utiliza lenguaje desde hace corporal. décadas en rehabilitación, en fisioterapia y en tratamiento del dolor crónico. Sin calor la piel actúa como una barrera defensiva. Con calor la piel se abre al Es tratamiento. una de las Y características. esto no es teoría. Las Lo veo cada características semana en es una consulta. de las que nos Permítame permite contarle el entender caso el de lenguaje Carmen, una corporal. paciente de Valencia de 62 años, maestra jubilada. Siempre cuidó su alimentación, nunca fue sedentaria. Pero cuando llegó a verme, su principal Es queja una de no las era el dolor, características. era la pesadez Las constante en el características abdomen. es una de Doctora, las como que poco, nos permite pero entender el siempre me lenguaje siento corporal. hinchada, duermo mal y me noto apagada. Al explorarla no encontré una patología grave. Lo que encontré fue un abdomen congestionado, una digestión lenta Es y un una de las hígado claramente sobrecargado. Las Le expliqué algo características que muchas es una personas de las que desconocen. nos permite El entender hígado el no lenguaje solo procesa corporal. alimentos,
Es uno de los grandes centros de filtrado del organismo, y cuando esa zona no drena bien, todo el cuerpo lo paga. En su caso comenzamos con un método sencillo pero constante. Las Un paquete de aceite de ricino aplicado sobre la zona hepática, acompañado siempre de calor suave. No para quemar, no para forzar, sino para invitar al cuerpo a relajarse y drenar. A los pocos días, Carmen me llamó sorprendida, no para hablar de su abdomen, sino de sus sueños. Es una de las Dormía que más nos permite profundo, entender el lenguaje se corporal. despertaba menos, y por primera vez en meses, se levantaba sin esa sensación de pesadez interna. Esto tiene una explicación clara. Cuando aplicamos calor en la zona abdominal, activamos el sistema nervioso parasimpático, es una de las el encargado que nos del permite descanso entender y la el lenguaje digestión. corporal. El cuerpo deja de estar en alerta, y cuando deja de defenderse, empieza a repararse. Con las semanas, su digestión mejoró. La inflamación abdominal Es una de disminuyó, las características. y su energía diaria volvió poco a poco. Es una Por de las eso, que nos insisto permite tanto en entender esto. el lenguaje El corporal. método no es agresivo, no es inmediato, pero es profundamente respetuoso con la biología del cuerpo. En el siguiente paso le hablaré de algo que casi nadie menciona y que determina el éxito o el abandono de este método, la constancia, es una de las los que errores nos más permite comunes entender el y por qué lenguaje muchas corporal. personas se rinden justo antes de empezar a notar los cambios. Porque ayudar al cuerpo a sanar no es cuestión de fuerza, sino de comprensión y paciencia. Aquí es donde ocurre algo Es una muy de las humano. características. Aquí es donde la mayoría Las abandona. características No porque el es método una no de las funcione, que nos sino permite porque el entender el cuerpo no lenguaje cambia corporal. al ritmo de la impaciencia. En consulta lo veo constantemente. Los primeros días aparecen dudas, incomodidad, pequeñas molestias y una pregunta una de las silenciosa, características. ¿y si esto no es para Las mí? características Desde la es ciencia una de las sabemos algo que nos importante. permite entender el Cuando una lenguaje persona corporal. inicia un cambio terapéutico, el cuerpo necesita un periodo de adaptación. En ese proceso, el sistema nervioso pasa lentamente del modo de alerta constante al modo de Es reparación. una de las Y características. cuando ese cambio ocurre, Las el primer características beneficio casi es nunca una de las aparece en el que dolor, nos sino en el permite descanso. entender el lenguaje El sueño corporal. se vuelve más profundo. Y ahí empieza la verdadera recuperación. Permítame contarle el caso de José Luis de Madrid, 70 años, antiguo directivo. Es una mente de las activa, características. cuerpo rígido. Las Cuando llegó a mi características consulta es me una dijo de las algo muy que nos revelador. permite entender el Doctora, mi lenguaje cabeza corporal. quiere vivir, pero mi cuerpo no me acompaña. Le dolía la zona lumbar, se levantaba rígido, y lo más frustrante para él, sentía una niebla mental una de las constante que le características. robaba la motivación. Las José Luis características empezó el es método una de con las disciplina, que nos permite pero a la entender el semana me lenguaje llamó corporal. molesto. El aceite le resultaba incómodo, la sensación pegajosa le irritaba, y estuvo a punto de dejarlo todo. Eso es normal. Y como médica, Es una siempre de las soy honesta en ese características. punto. Le Las pedí algo muy características concreto 2 semanas es una más. de las Fue que nos permite precisamente entender alrededor el del día lenguaje 7, corporal. cuando su cuerpo empezó a responder con más claridad. Le expliqué que su cuerpo llevaba años en tensión, que no podía relajarse en 3 días, que primero debía aprender una a de bajar las la guardia. características. Y entonces Las ocurrió el primer características cambio. es una de las que Alrededor nos del día permite 14, entender el José lenguaje Luis corporal. empezó a notar que dormía más profundo y se despertaba con la mente más despejada. No fue en su espalda, fue en su mente. Y cuando mejoramos la circulación, una de las el drenaje características. interno y el Las descanso características profundo, es la una de niebla las mental que nos comenzó a permite entender disiparse. el lenguaje Esto corporal. tiene una explicación fisiológica clara. Cuando el cuerpo entra en modo parasimpático, el cerebro recibe la señal de que ya no hay peligro. Y cuando no hay peligro, empieza Es una la de las reparación. características. Con la tercera Las semana, la rigidez características matinal disminuyó. es una de las La que zona nos lumbar permite respondió entender el mejor al lenguaje movimiento. corporal. Y algo muy importante ocurrió, José Luis volvió a caminar. No grandes distancias, no maratones, paseos sencillos por el retiro, pero esos Es una de paseos las lo características. cambiaron todo. Las Porque el movimiento características suave es combinado una de con las drenaje y que nos descanso permite profundo entender el lenguaje refuerza corporal. el efecto terapéutico. Aquí quiero subrayar un punto clave. La constancia no es fuerza de voluntad, es entender por qué el cuerpo necesita tiempo. Es una de Quienes las abandonan a características. los pocos días Las no características fracasan, simplemente es una se de las detienen que nos justo antes permite del entender cambio. el lenguaje corporal. Llegamos al punto donde muchos hombres se sorprenden, no porque ocurra algo mágico, sino porque descubren algo que nadie les dijo antes, que el cuerpo no se rinde con la edad. Es una Se de las adapta. características. La ciencia moderna Las es muy clara en este características aspecto. es una de Hoy las sabemos que nos incluso permite después entender de el los lenguaje 60 y los corporal. 70 años, el organismo conserva una capacidad real de plasticidad funcional. Eso significa algo muy concreto. Los tejidos pueden recuperar elasticidad. Es una de las características. Las articulaciones pueden Las mejorar su características movilidad. es una de La las piel que puede nos responder permite mejor a entender la el lenguaje nutrición. corporal. Y el sistema nervioso puede reaprender a salir del estado de alerta constante. El envejecimiento no es un interruptor que se apaga, es un proceso dinámico.
Y cuando mejoramos la circulación, el drenaje interno y el descanso profundo, es una de las tetas que nos permite entender el lenguaje Adrián Manuel corporal. Carmen o José Luis completan este proceso, el cambio no es solo físico. Es algo que se nota en la postura, en la mirada, en la forma de moverse. Es una de las características. Dejan de caminar con cautela. Las características. Dejan de levantarse con Es una miedo. de las tetas que Dejan nos de permite pensar cada entender día el en lo que lenguaje les duele. corporal. Y quiero ser muy honesta con usted. Esto no significa volver a tener 30 años. Significa recuperar funcionalidad, autonomía y dignidad corporal. Es Desde una de el las punto de vista características. urológico, cuando el cuerpo reduce su inflamación Es crónica una de las tetas y el que nos sistema permite nervioso entender el entra en lenguaje equilibrio, corporal. mejoran también funciones que muchos hombres no se atreven a mencionar: el descanso nocturno, la energía diaria, respuesta sexual y la confianza en su propio Es una de cuerpo. las características. Todo está conectado, Las pero hay algo características. que marca Es la una de las diferencia entre tetas que quienes nos permite mantienen los entender el resultados lenguaje y corporal. quienes vuelven atrás. La continuidad consciente. Se trata de hacerlo suficientemente bien y con regularidad. Pequeños rituales repetidos crean grandes cambios Es una de las sostenidos. características. Y aquí quiero Las dejarle un mensaje características. claro como médica. Es una de las tetas que nos permite Usted entender no el está lenguaje roto. corporal. Su cuerpo no ha fallado. Simplemente ha pasado demasiado tiempo sin las condiciones adecuadas para funcionar bien. La buena noticia es que esas Es una de condiciones las no dependen de la edad, Las sino del cuidado. características. Antes Es de una de las despedirme, tetas que nos permítame permite hacerle entender una el lenguaje invitación corporal. sincera. Si este contenido le está ayudando a entender su cuerpo con más claridad, si valora una forma de hablar de salud masculina sin miedo y conciencia, suscríbase Es una al de las canal ahora características. y active la campana de Las notificaciones. características. Es una Este de las canal tetas no que es nos para permite curiosos. entender el Es lenguaje para hombres corporal. que quieren entender su cuerpo, no resignarse a sentirse peor cada año. Porque cada semana comparto información pensada para hombres que quieren vivir mejor, no Es una de las resignarse y características. tomar decisiones Las informadas sobre su características. salud. Es una Y de active las las tetas que nos notificaciones permite para no entender el perderse los lenguaje próximos corporal. contenidos donde hablaremos de descanso, circulación, energía masculina y cómo cuidar su cuerpo con respeto y conocimiento. Quiero que se quede con este pensamiento final. Es una de las No permita características. que un número en el Las calendario decida características. cómo debe Es sentirse una de cada las mañana. tetas que nos Su permite cuerpo entender el tiene lenguaje memoria. corporal. Recuerda cómo sanar. Solo necesita tiempo, coherencia y que usted vuelva a escucharlo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ha sido un placer Es una de las compartir este características. espacio con usted. Las Soy la doctora características. Teresa Molina. Es una de las